La filosofía de Thomas Abraham se caracteriza por su estilo crítico, provocador y profundamente vinculado a la tradición continental europea, especialmente a pensadores como Nietzsche, Michel Foucault y Gilles Deleuze. Su obra no busca construir un sistema filosófico cerrado, sino más bien intervenir en la realidad cultural y política mediante ensayos que cuestionan las ideas establecidas. Uno de los ejes centrales de su pensamiento es la crítica a las verdades absolutas. Influido por Nietzsche, Abraham desconfía de cualquier pretensión de verdad universal y subraya el carácter interpretativo del conocimiento. Para él, la filosofía no debe ofrecer certezas definitivas, sino abrir espacios de problematización. Esta actitud lo lleva a cuestionar tanto las ideologías políticas como los discursos dominantes en la cultura contemporánea. En relación con esto, Abraham adopta una mirada cercana a la genealogía Foucaultiana. Analiza cómo se constituyen los saberes y las formas de poder en contextos históricos concretos. Siguiendo a Foucault, entiende que el poder no es solo represivo, sino productivo, genera subjetividades, normas y formas de vida. En sus intervenciones examina cómo estos mecanismos operan en la sociedad argentina, especialmente en el ámbito intelectual y mediático. Otro aspecto a destacar de su filosofía es su crítica a la figura del intelectual comprometido en el sentido tradicional. Abraham pone en cuestión la idea de que el filósofo deba alinearse con proyectos políticos cerrados o actuar como portavoz de una verdad colectiva. En cambio, propone una figura más independiente, capaz de incomodar y de mantener una distancia crítica frente a cualquier forma de poder, incluso aquellas con las que podría simpatizar. Asimismo, su estilo ensayístico refleja una influencia deleuziana en el sentido de privilegiar la multiplicidad y la fragmentación. Sus textos suelen ser breves, intensos y abiertos, evitando las estructuras sistemáticas. Esta forma de escritura refuerza también su rechazo a las totalizaciones y su apuesta por una filosofía entendida como práctica de pensamiento en movimiento. En el contexto argentino, Abraham ha intervenido en debates culturales y políticos con una voz singular, a menudo polémica, y su pensamiento no busca consenso, sino provocar reflexión y discusión. En este sentido, su filosofía puede entenderse como una invitación constante a pensar críticamente, a desconfiar de las certezas y a sostener también una actitud de interrogación permanente frente a la realidad.